Seguimos con la serie de enseñanzas sobre la secta de los adventistas y estamos refutando la enseñanza del sábado. Ellos afirman que el día sábado es el día del Señor y que nosotros tenemos que continuar guardándolo porque el día sábado es la marca del verdadero cristiano. Y quienes guardamos el domingo somos marcados por la bestia. Y ya hemos presentado varios argumentos, en resumen 5. No lo voy a repetir porque ya hemos profundizado en ellos. Estamos en el sexto argumento, que es una reseña histórica de cómo la iglesia desde sus inicios no guardaba el sábado, sino que guardaba el domingo, al que llamaron Día del Señor. Desde el mismo momento de la resurrección se comenzó a llamar Día del Señor. Hasta Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 tenemos esa construcción gramatical, esa fraseología Día del Señor, haciendo alusión a la resurrección. No el sabatón, que es la palabra que se usa para distinguir el sábado como tal, sino el día del Señor. Y eso es lo que guardaba la iglesia, eso es lo que está recopilado en los escritos del primer siglo, la Didaché, hombres como Justino Mártir, hombres como la epístola de Bernabé, ¿cierto? Tenemos allí también, tenemos a Clemente de Alejandría, tenemos a Ignacio de Antioquía, cómo hacen constantemente referencia al primer día de la semana, como el día en el que la iglesia se reunía, haciendo a un lado también, pues, el argumento bíblico, cómo la iglesia en el libro de Hechos se reunía el domingo y cómo el apóstol Pablo ordena a que se recojan ofrendas. ¿Cuándo? ¿El sábado? No, porque si el sábado nadie se reunía, ¿qué ofrenda iban a recoger? Se reunían el domingo, se recogía la ofrenda el domingo. Esa es una de las razones por las que nosotros no recogemos ofrenda en los otros cultos. Los miércoles no se recoge ofrenda, porque la Biblia no ordenó recoger ofrenda. Hay otras congregaciones donde sí lo hacen, es respetable, ¿cierto? Le recojan ofrenda en todas las reuniones. Bueno, que eso ya es cuestión de cada congregación. Nosotros queremos ser lo más apegados posible a la Escritura. Y la Escritura no ordena recoger ofrendas en otro día que no sea el domingo. Recogemos la ofrenda el domingo. Esa es la explicación, porque no se recogen ofrendas en los demás cultos. Porque la Biblia, desde nuestra perspectiva, no lo enseña. Así como no recogemos diezmos. ¿Por qué no recogemos diezmos? Porque el diezmo es del diablo. No, porque desde nuestra perspectiva reformada, entendemos que el diezmo era una práctica del antiguo pacto exclusivamente ordenada para el pueblo judío. Digo exclusivamente ordenada, porque igual era una práctica de todas las naciones. Abraham no era judío y dio los diezmos del botín a Melquisedec. No existía Israel, no existía la ley de Dios, y ya Abraham, siendo un caldeo, ya practicaba el diezmo. Jacob promete a Dios ¿qué? El diezmo. Si me prosperas, el diezmo de todo te lo daré. No existía Israel, no existía la ley mosaica, y ya Jacob practicaba el diezmo, o tenía la idea del diezmo. Pero no fue un mandato, sino hasta que Dios da la ley a Israel. Y era la forma en la que
el Estado israelita se sostenía, es decir, el impuesto para recoger dinero para sostener el funcionamiento del Estado de Israel, la nación. Con eso se sostenía a los levitas, con eso se hacía la obra social. Pero nosotros no somos judíos, por eso el nuevo pacto no menciona el diezmo, menciona la ofrenda de lo que nos sobre, ¿cierto? Con generosidad, con alegría, habiéndolo propuesto en el corazón, porque el que escasamente siembra, escasamente segará, y el que abundantemente siembra, abundantemente cosechará. No es invento de la iglesia pentecostal, ¿no? Está en la Biblia. Lo que pasa es que ese no es el énfasis de la Escritura, por eso nosotros no predicamos sobre eso, pero es una enseñanza que está en la Biblia, ¿cierto? Algún día hablaremos de ese tema. Entonces los adventistas, ya cerramos ese paréntesis, los adventistas, aparte de que ellos dicen que, ellos dicen que el domingo fue un invento del catolicismo romano y ya establecimos que la iglesia guardaba el domingo, que los primeros creyentes guardaban el domingo, que los llamados padres de la iglesia guardaban el domingo. Ellos dicen, no, el domingo es una creación de Constantino y la iglesia católico romana. Ahí se unieron los dos compinches, Constantino el emperador y la iglesia romanista, y salió el domingo, y el domingo es del diablo. Te reprendo, Satanás. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Sí. Pues de antemano podemos decir ya que no es cierto, porque ya hemos visto en la Biblia que no es cierto. Era una práctica cristiana, es una práctica neotestamentaria, y ahí podríamos finalizar el debate. Usted dice que fue Roma, no fue Roma, ahí está en la Biblia. Ahí está la historia de los 2 primeros siglos de la iglesia, cómo los creyentes guardaban el domingo. Pero vamos a hablar de historia para continuar refutando este tema. Entonces, ellos dicen que es un invento del catolicismo romano, que se amangualó con Constantino para decretar el domingo como día del Señor. No existía el catolicismo romano en tiempos de Constantino. No existía la iglesia católico-romana, no existía. Claro, ustedes buscan un documento católico romano y va a decir que sí, porque hay que tener en cuenta que los católicos romanos, ellos dicen que provienen del mismo Pedro, que Pedro fue el primer papa, y ellos alegan una sucesión papal desde Pedro. Entonces el católico nunca va a concordar con nosotros en esto. No, la iglesia católica es la que fundó Jesús cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el primer papa. Y de ahí para acá la iglesia católica siempre ha existido. No. La iglesia católica romana no vino a existir, sino, digamos que no hay una fecha fija en la cual ella apareció en la historia. Un buen día iba un hombre por allí y dijo: vamos a fundar la iglesia católica. No sucedió así. Fue un proceso, pero el proceso se inició en el siglo V. Y acá estamos en el siglo IV, la época de Constantino. Los años 300 son el siglo IV. Y la iglesia católica, digamos que comenzó a gestarse así como un bebecito, ¿no? Comenzó el periodo de gestación desde el siglo V hasta el siglo VIII. Y ya en el siglo VIII tenemos el monstruo católico romano ya desarrollado, con territorio propio, los estados pontificios, con influencia política ya en el siglo VIII. Pero en el siglo IV no existía
la Iglesia Católica Romana. Aclaro, católico romana. ¿Existía la Iglesia Católica? Sí, nosotros. No, ¿cómo así que somos católicos? Sí, somos católicos porque la palabra católico, ¿qué significa? Universal. Somos la Iglesia universal de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hay Iglesia de Cristo en África, hay Iglesia de Cristo en China, hay Iglesia de Cristo en Japón, hay Iglesia de Cristo en Argentina. Donde quiera que haya un creyente en Cristo, que haya creído en el Evangelio, ahí está la Iglesia universal de Cristo, sin distinción. Católica significa universal. Y hay que aclarar, ese monstruo, y hablo de monstruo por el poder, ¿sí? El poder que tiene y que tuvo, hoy lo tiene pero de manera más camuflada, que el poder que tuvo esta institución, ese monstruo se llama catolicismo romano. ¿Sí? Que quede bien claro la aclaración. Valga la redundancia. En el año 312, ustedes, bueno, si saben un poquito de historia, la iglesia cristiana pasó de ser perseguida a ser una iglesia favorecida. ¿Sí? La iglesia de los primeros siglos fue perseguida. El emperador que más persiguió a la iglesia fue el emperador Diocleciano. Después vino el emperador Galerio y el imperio romano se dividió porque era muy grande. Era muy grande. Se dividió en cuatro porciones. 2 Augustos y 2 Césares gobernaban todo el imperio. Un Augusto y un César occidente, un Augusto y un César oriente. El Augusto era superior al César. El Augusto era el emperador y el César era, digámosle, el ayudante del emperador. O sea, había 4 gobernantes en el imperio, una tetrarquía. Se convirtió el imperio porque era muy extenso, era toda Europa, norte de África, parte de Asia. Para gobernar eso, pues hubo la necesidad de dividirlo. Y después surge un general llamado Constancio Cloro, así como el que utiliza uno para blanquear, Constancio Cloro, que es nombrado por el emperador de turno, Maximiano, es nombrado César. Es nombrado César. Después Constancio Cloro, cuando Maximiano se retira, pasa a ser César, Augusto César, porque lucha contra el hijo de Maximiano, lo vence, ¿sí? Y se convierte en Augusto César. Después de Constancio Cloro viene su hijo llamado Constantino. Y Constantino en el año 312 lleva a cabo la batalla del Puente Milvio. Corrijo porque me equivoqué de personaje. Quien lucha contra el hijo de Maximiano es Constantino. En la batalla del Puente Milvio, el hijo de Maximiano está reclamando el trono, ocupa Roma, ya tenemos 2 emperadores gobernando al tiempo, uno legítimo que era Constantino y el otro que quería usurpar. Y entonces, en esa batalla es la famosa historia de cómo Constantino ve una cruz en el cielo. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Eso fue lo que él dijo, que vio una cruz en el cielo y una voz que le decía, por este símbolo vencerás. Y él dijo, me volví cristiano. Mandó a poner la cruz en los escudos de sus hombres, de los soldados, y vencieron. El famoso crismos, las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego, chi y ro. Entonces, ahí se formó la cruz, pelearon y vencieron. Entonces Constantino dijo, el Dios de los cristianos es el verdadero Dios.
Y en el año 313, en sociedad con el emperador Licinio, el emperador de Oriente, ya Constantino era emperador de Occidente porque venció al hijo de Maximiano. Magencio se llamaba el hijo de Maximiano, Magencio, no le pongan así a sus hijos, Magencio, venció a Magencio. Y en Oriente estaba Licinio, y ellos dos dijeron, vamos a llevárnosla bien con todo el mundo para que el imperio se mantenga unido, publiquemos un edicto de tolerancia, el edicto de Milán, año 313. ¿Y qué pasa en ese edicto? Libertad religiosa para todo el mundo. Ya no vamos a perseguir. Bueno, en tiempos de Galerio también se disminuyó la persecución un poco, sobre todo cuando estaba por morirse el hombre, porque persiguió a los cristianos, pero cuando estaba por morirse, pues dijo, ya no persigamos a los cristianos. Entonces, vamos a ser más ligeros. Constancio Cloro también bajo la persecución, pero realmente se legalizó la iglesia cristiana en tiempos de Constantino. Hay que diferenciar entre legalizar y oficializar. Hay una diferencia. A Constantino se le atribuye haber oficializado el cristianismo en el imperio. No, es un error. Es un error histórico. Se le atribuye a él por la fama, pero él no fue quien oficializó a la iglesia. Él la legalizó. Le dio carácter legal. Le dio tolerancia no solo al cristianismo, sino a todas las religiones en el imperio. Cualquier persona podía practicar cualquier religión, incluyendo los cristianos. Y también ordenaron que a los cristianos se les restituyera todo lo que se les había quitado: tierras, construcciones, edificios, iglesias o templos, cementerios. Todo le fue restituido por Constantino y Licinio. Después Constantino se le fue encima a Licinio para quitarle su pedazo de reino, porque él quería ser el emperador total. Y pelea contra Licinio y le gana, y ahora Constantino es el único emperador de todo el imperio romano, valga la redundancia. Unificó el imperio, año 324. Y en el 325, para preservar la unidad del imperio y guardarla de la herejía arriana, esto fue impulsado por Constantino. Yo no sé si fue creyente o no fue creyente. Yo lo que sé es que gracias a él tenemos el credo niceno, porque él fue quien lo impulsó. Más de 300 obispos reunidos para tratar el tema del arrianismo, es decir, los antiguos testigos de Jehová. Ya estaba en auge el cristianismo arriano amenazando al imperio, y Constantino dijo, no, acá no vamos a permitir que el imperio se divida. Y llamó a los obispos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es gracias a Constantino. Año 325. Pero el tema que nos compete... ¿por qué habló toda esa carreta? No es carreta. El tema que nos compete a nosotros, ahí atrasito, mi amor, por favor. Eso, en el 321 después de Cristo, él decreta el domingo como día de descanso. Él no se inventa el domingo ya venía siendo guardado por la iglesia desde el primer siglo, y lo que hace Constantino para preservar la unidad del imperio como una jugada política es: acá todos vamos a guardar el domingo. Lo guardan los cristianos, lo guardan los paganos. Entonces vamos a hacer un solo día y todos vamos a descansar y todos felices, hermanitos, nos vamos a agarrar de la mano. Y el domingo para los paganos era el venerable día del sol. El venerable día del sol. Y para los cristianos, el día del Señor. Entonces Constantino dijo, listo, vamos a descansar todos el domingo, menos los campesinos. Si no quieren, por cuestiones de trabajo, porque muchas veces los campesinos no podían parar si estaban en plena siembra, en plena siega, se podía echar a perder el cultivo. Entonces dijo, si ustedes tienen que trabajar, tranquilos, pero aquí todo el mundo va a descansar el domingo.
y ahí se inició como una ley de Estado que todo el mundo debía descansar el domingo. Pero él no lo inventó, lo que hizo fue institucionalizarlo, lo estableció como una ley del imperio. Ya la iglesia venía guardando el domingo durante más de 3 siglos. Entonces lo que él hizo fue institucionalizarlo. Siguiente, amorcito. Entonces el adventista ahí ya pecó, ya cayó en el anacronismo porque Roma inventó el domingo. No existía la iglesia romana. Entonces ya hay un problema ahí con la fecha, ¿cierto? Es que Constantino se amangualó con el Papa para inventar el domingo. Ahí también tenemos otro anacronismo. Hay otro anacronismo porque el Papa de la época, Silvestre I, no era Papa. No era Papa. No existía el papado. El primer Papa fue el Papa León I, año 440 al 461 después de Cristo. Entonces, Silvestre, no pudo haber sido Papa, porque no existía el papado. Es como si yo dijera, Miguel de Cervantes Saavedra se sentó en su computadora a escribir el Quijote de la Mancha. Anacronismo, porque no existían las computadoras en tiempos de Miguel de Cervantes Saavedra. No existían las computadoras. Entonces Constantino no pudo conspirar con ningún papa porque no había papas. Silvestre I era un pastor u obispo. Pastor, obispo, presbítero, anciano, es lo mismo. Era pastor, era obispo, no era papa, no tenía autoridad papal. La autoridad era en el emperador. No existía el papado, no existía el catolicismo romano. Entonces es un anacronismo, un error de cronología. ¿Sí? Ahora bien, ellos porque dicen que es una invención del catolicismo romano, pues porque el catolicismo romano dice sí, o sea, no nos ayudan mucho, ¿no? Sí, nosotros establecimos el domingo. Entonces ya como que uno dice, pero es que ayuden un poquito, hermano, pues que... Pero claro, ellos en el afán de atribuirse, nosotros somos los que establecimos el domingo como el día del Señor, porque somos la única iglesia, la que estableció Jesús y puso a Pedro como papa. Entonces tenemos la autoridad de establecer el día del Señor. Bueno, pues ustedes no nos ayudan y no se ayudan ellos mismos. Le dieron el argumento a los adventistas. Miren, ellos dicen que la misma Iglesia Católica en sus escritos afirma que ella estableció el domingo como el día del Señor, y es verdad. La Iglesia Católica lo reconoce. Ahora, que sea verdad es otra cosa. Yo puedo decir que yo inventé la bombilla eléctrica, y eso no quiere decir que sea cierto. La inventó Thomas Alva Edison, ¿sí? Supuestamente. Yo puedo decir que yo inventé la computadora, pero que eso sea verdad. Ahora, Roma dice, nosotros somos los que inventamos el domingo como el Señor. Bueno, llegaron tarde, porque la Biblia ya dice que la iglesia apostólica lo guardaba. O sea, que llegaron tarde. Y ellos se basan en Daniel 7:25, cuando ellos dicen que el cuerno pequeño cambiaría los tiempos y la ley, y ellos dicen que el cuerno pequeño es el Papa. O sea que miren que la Biblia ya hablaba del Papa. ¿Cómo la ven? O sea, según ellos, Daniel capítulo 7 y 8 no habla de un tipo del anticristo que es Antíoco Epífanes, sino que habla del Papa. ¿Cómo la ven? O sea que los judíos, cuando leyeron la profecía de Daniel cientos de años antes de que ocurriera, tenían era que ver al Papa. O sea, Dios no le dio la revelación a Daniel para que quedara escrita
Y el pueblo de Dios, al leer eso y ver los eventos que se cumplieron en tiempo de los macabeos, dijeran: Dios tenía razón, la palabra de Dios se cumplió. No, no fue para eso. Noticia de última hora, descubrimiento científico. Dios estaba hablando, era el Papa. ¿Cómo la ven? Es sarcasmo, ¿no? Por de pronto alguien no entiende, es sarcasmo. No, hermanos, Daniel 7 y 8 está hablando de Antíoco Epífanes, que trató de abolir, de violar las leyes ceremoniales del pueblo judío. Pero no está hablando de ningún papa. Eso solamente cabe en personas que tienen mucha imaginación, demasiada imaginación. ¿Y quién fue una de las autoras de ello? Elena White, ¿cierto? Que también afirmaba que Constantino se había asociado con Silvestre I. Ya dijimos que eso es mentira, Silvestre no era papa, ¿sí? El primer papa fue el Papa León I, que su papá duró 21 años, del 440 al 461. El Papa León I, también conocido como León el Magno, comenzó a tener relaciones con los francos, los bárbaros francos, para preservar a la iglesia de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano ya venía en decadencia por los constantes ataques de las tribus bárbaras, y este papa comenzó a dialogar con el reino de los francos, que eran bárbaros. ¿Para qué? Para preservar el poder de la iglesia. Y miren, la iglesia sobrevivió, pero ya comenzaba la decadencia de la iglesia, buscando poder político. De hecho, él ya fue uno de los primeros que habló de la sucesión papal. Fue uno de los primeros que reclamó autoridad papal. Él dijo: yo vengo del linaje de Pedro. Pedro fue el primer papa, yo tengo autoridad apostólica. Ya la iglesia comenzaba a deteriorarse, fue un proceso. ¿Dónde inició? Ya aquí en el siglo V ya comenzó a verse ese deterioro moral. Otros dicen que fue Gregorio I, el Magno. Ya fue en el siglo VI, año 590, ya más tarde todavía. Y la Iglesia Católica Romana vino a consolidarse ya en el año 751, 756, cuando el Papa Zacarías negoció con Pipino, así se llamaba el hombre, Pipino el Breve, rey de los francos, porque una tribu bárbara llamada los lombardos venían a invadirlos. Y entonces, bueno, primero Pipino no era rey, Pipino era el mayordomo del rey. Y los reyes se dedicaron a la buena vida, a tomar, a beber. Y entonces Pipino consultó con el Papa Zacarías y le dijo: bueno, ¿quién debe ser el rey aquí? Porque esta gente vive es para disfrutar la vida y aquí alguien tiene que gobernar. Y Pipino le dijo, Zacarías, pues el rey tienes que ser tú. Y entonces él, con el aval papal, toma el reinado y se declara rey de los francos. Y posteriormente el Papa Esteban, creo que se llama, Esteban II, negocia nuevamente con Pipino el Breve. Pipino los libra de las invasiones de los lombardos y el Papa lo declara a Pipino el protector de los romanos. Pipino, el protector de los romanos, como para una película, ¿no? Las aventuras de Pipino, así se llamaba el hombre. ¿Y por qué es relevante Pipino? Ya les voy a decir por qué es tan importante Pipino. Entonces Pipino, en gratitud al Papa, le entrega territorios,
lo que conocemos como estados pontificios, territorios en lo que hoy ya conocemos como Italia, Roma, y por eso la Iglesia Católica Romana tiene un estado propio que se llama el Vaticano, gracias a Pipino. Y después de Pipino, pues viene uno de los hombres más renombrados en la historia del catolicismo romano y la historia previa a la Edad Media, que fue Carlomagno. Muere Pipino y quien asciende al trono es Carlomagno, y allí se inicia la dinastía carolingia, lo que se llamaría Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si lo han leído nombrar, pero en la historia de la iglesia eso es muy importante, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí es que nace el monstruo poderoso del catolicismo romano, siglo VIII, con influencia política, con territorios, con riqueza, con dinero, con corrupción. No antes. El adventista dice, no, el sábado lo inventó la Iglesia Católica con Constantino. No existía la Iglesia Católica. Es un anacronismo, un problema de fechas. Entonces ya por ahí queda desvirtuado ese argumento. Si no existía el catolicismo romano, ¿cómo inventaron el domingo? Porque ellos lo dicen. Sí, pero lo pueden decir. Es más, el Papa puede decir que fue a la Luna, así como Elena White dice que ella fue a Júpiter. Yo ya lo dije en una clase pasada. Elena White tuvo una visión, ¿cierto? Y se fue para Júpiter. Y visitó Júpiter. Yo no quiero ser ofensivo con esto. Hay gente que vive en la Luna. Ella se pegaba sus paseadas por Júpiter, ¿cierto? Pues cada quien lo suyo, ¿cierto? Cada quien va donde quiera ir, ¿sí o no? Ahora bien, la Iglesia Católica sigue sin ayudarnos y aquí hay algunos documentos en los que ellos declaran que ellos sí efectivamente inventaron el domingo como Día del Señor. El Catecismo del Converso, Peter Geirman, 1948, documento católico. El Espejo Católico o de Catholic Mirror, 1893. Catecismo de la Doctrina Cristiana de Stephen Keenan. Catecismo de la Iglesia Católica, versión oficial actual. Todos estos 4 documentos afirman en sus páginas que ellos son los responsables de que el mundo guarde el domingo como el Día del Señor, lo cual es mentira. Porque el único responsable de que el mundo guarde el domingo como el Día del Señor, ¿saben cómo se llama? Jesucristo. Porque resucitó el domingo. Y la iglesia comenzó a guardar el domingo. Y entonces, ¿por qué en el antiguo pacto se guardaba el sábado? Y algunas personas dirán, hermano, ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el domingo? Y ahí es donde viene el tema de, siguiente mi amor, el cambio del sábado al domingo. ¿Por qué cambió el sábado al domingo? Bueno, desde el antiguo pacto ya hay textos que dan la idea de que el día de reposo, el sabbat judío, no sería perpetuo. Bueno, ya lo vimos anteriormente lo que significa la palabra perpetuo en esos textos, que es vigente mientras dure el pacto. Pero en este caso tenemos Oseas 2:11, por ejemplo. Oseas 2:11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y lo dice en el contexto de cómo Dios, por causa de que Israel violó el pacto, Dios los va a castigar. Describe la interrupción total del sistema festivo y ceremonial judío. Dios le está diciendo, ¿saben qué? Estoy cansado de su sistema ceremonial. Ustedes han violado mi pacto. Jeremías 31 también lo dice, lo acabamos de terminar hace algunos días, el libro de Jeremías. He aquí vendrán días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos violaron mi pacto. El antiguo pacto no iba a ser perpetuo, porque si el antiguo pacto se hubiera diseñado para ser perpetuo, nunca habría llegado el nuevo pacto. Si la salvación hubiese sido por las obras, como algunos malentienden el antiguo pacto, Jesús nunca hubiera venido, nunca hubiese necesidad de un Mesías. Pero el antiguo pacto no fue diseñado para que la gente se salvara por obras, fue diseñado para que el hombre se diera cuenta que le era imposible ser salvo. Y él daría paso al nuevo pacto que el Señor inaugura con su venida en la noche que él fue entregado. Esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto. Allí el Señor estableció el nuevo pacto. Y ya lo demás, chao. Si te vi, no me acuerdo. Por eso no nos circuncidamos, por eso no matamos animales y por eso no guardamos el sábado. Porque el sábado era señal, ya lo vimos. Ayúdenme, no sean como los católicos romanos, ayúdenme un poquito, vengan. Era señal del antiguo pacto para la nación de Israel. Era una nación, no, donde tumbe esto, hermano, no ven, ustedes no me ven vivo esta semana. La hermana Marora se da cuenta que donde llegue a caerse eso, pueden ir comprando la ropa negra para el velorio. Menos mal no se cayó. Es un regalito de la hermana Marora. Entonces, en el antiguo pacto tenemos dos razones por las cuales se guardaba el día del Señor, el Sabbat, el sábado del Antiguo Testamento. Primera razón, Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11 nos da la primera razón. Éxodo capítulo 20. Recordemos que sí, el Señor descansó el séptimo día, está bien. Pero el Señor, desde la creación hasta Moisés, nunca ordenó guardar el sábado. No hay ningún mandamiento. El mandamiento aparece por primera vez en Éxodo 16, cuando Dios le dice a Moisés cómo deben recoger el maná. Y después lo establece de forma explícita en el Decálogo, Éxodo 20. O sea que tenemos miles de años donde nunca se guardó el sábado. Ese argumento de que, pero Dios descansó el sábado, pero nunca ordenó que guardáramos el sábado hasta Moisés. Bueno, vamos, Éxodo 20 del 8 al 11. Ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? Los que han estudiado y reestudiado y recontraestudiado el sexto mandamiento. ¿Es el sexto? Están en la jugada, el cuarto mandamiento. Muy bien, muy bien. Tienen 0. Eso 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vea, el Señor lo ordenó. ¿Por qué razón? Como dijo Diomedes. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y no voy a hablar de esto porque mi esposa en la reunión de damas le va a hablar a las mujeres de eso. Yo no me voy a meter en ese tema. No es el punto. El punto es que la razón por la cual Dios establece el día de reposo para el pueblo judío, el pueblo hebreo, perdón, es creación. Una razón
creacional, la creación de Dios. Y después en Deuteronomio 5, del 12 al 15, más adelante por favor, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Allí dice la palabra: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo... ¿Usted está leyendo el mismo texto? No, es Deuteronomio, la segunda ley, previa a la entrada a Canaán. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, ahí viene la razón, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Cuál es la segunda razón? Liberación, redención. La primera razón, creación. Segunda razón, redención. 2 razones por las cuales Israel guardaba el día de reposo, el Sabbat. Primera, muy bien, muy bien, hermano, creación. Y la segunda, redención. Oigan, no sean como los romanistas, ayuden un poquito. Creación y redención. Listo. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y venimos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia del Nuevo Pacto, en Mateo 28, ahí están los textos, anótenlos, no los vamos a ver todos porque todos hablan de lo mismo. Jesús resucitó el primer día de la semana, se apareció a sus discípulos el primer día de la semana. La iglesia comenzó a conmemorar la resurrección de Jesús, no el sábado, comenzaron a conmemorar el domingo. ¿Qué dice Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice Romanos 4:25? Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4:25. El cual, miren, leamos desde el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y nosotros vemos los textos, Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1. ¿Y de qué nos hablan? La resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Pero llegamos a 2 Corintios 5:17. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17? ¿Quién se lo sabe? De modo, ¿qué más? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron. También. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. Con su muerte y resurrección, Él hace una nueva criatura. El Antiguo Testamento dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Jeremías 31, un nuevo pacto, nueva criatura con su resurrección. Libertad en Cristo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Con qué? Con su resurrección somos justificados.
libres del castigo, de la condenación, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una nueva creación, una nueva redención, ya no la creación de una tierra material, sino una creación espiritual. Ya no una libertad de la esclavitud física, de un opresor físico, sino la libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento una nueva creación y una nueva redención. Y eso lo entendió la iglesia primigenia, la iglesia apostólica. Lo entendió, lo vio. Y comenzaron a guardar el domingo. Y por eso el Nuevo Testamento no menciona el sábado. No hay ningún mandamiento que diga que debemos guardar el sábado. Ahora la iglesia guarda el día del Señor, porque nosotros no conmemoramos la salida de Egipto, conmemoramos que Dios en Cristo nos sacó del infierno. ¿Ven? Por eso guardamos el domingo y no el sábado. Ese cambio estaba ya declarado en las Escrituras desde el mismo Antiguo Testamento, como en el libro de los Salmos, cuando decía que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios. ¿Y cómo le iban a adorar si ellos no eran judíos? ¿En qué día lo iban a adorar? Porque la salvación nunca fue destinada para un pueblo, para que se cerrara como hizo la nación de Israel. Dios puso a Israel en un lugar estratégico para que las naciones al pasar por allí conocieran a Dios. Y estos, en lugar de cumplir el ministerio que Dios les había encomendado, se cerraron y comenzaron a ver a los extranjeros como perros, como ciudadanos, como gente de segunda clase. Y aparte de eso, tan hipócritas, porque si eran de segunda clase, ¿por qué iban y hacían familia con las mujeres extranjeras, no? O sea, las mujeres sí les gustaban, ¿no? Y el Señor los desecha, porque nunca fue ese el propósito. El propósito era que de allí viniera el Mesías, y en Cristo tenemos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. El pueblo del nuevo pacto, que no guarda el sábado, sino que guarda el día domingo en memoria de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Amén. Fin, pero de esta doctrina, porque nos falta la doctrina que esa doctrina no solamente la guardan los adventistas. Hay muchas personas que guardan esta doctrina, incluso en esta iglesia, y se llama la doctrina del sueño cristiano. ¿En serio? Sobre todo el domingo en el culto, la doctrina del sueño. Yo miro y por allá hay uno cabeceando, por allá hay otro, por allá hay otro. No, pero es verdad, ellos creen que los creyentes que mueren no van al cielo o al infierno. Ellos creen que los creyentes se van a dormir. Y por eso desde ahora hay algunos que ya están practicando. Bueno, eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda de Dios. ¿Listo? Dios los bendiga. Vamos a dar paso a las peticiones de oración, pero primero vamos a dar gracias a Dios.